Éxodo capítulo 20. Vamos a empezar a leer en el versículo número 21. Amén. ¿Cuántos han leído en la palabra los 10 mandamientos del Señor? Amén. Los 10 mandamientos del Señor. Eso vamos a leer ahora. Amén. Y así por aquí vamos a ir dejando que el Espíritu Santo vaya acomodando la palabra que tiene para nosotros. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor tiene algo preparado para nosotros. Yo tengo un desorden acá, pero el Señor tiene todas las cosas ordenadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos para allá. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí va, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna. Dice, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo, ni abajo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hacia hasta una tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Escuchen esto. El día de reposo para nuestras vidas en la era cristiana, en la era de la gracia de Dios, el favor inmerecido de la salvación, es Jesucristo. Él dijo: todo el que esté cansado y sobrecargado, que venga a mí y yo os haré descansar. ¿Sí o no? Entonces, nuestro reposo es Cristo Jesús. Amén. Entonces, acuérdate del día de reposo. En otras palabras, si lo traemos al Nuevo Testamento, acuérdate de Jesucristo todos los días de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Fíjate que falta un día. No dice que trabajarás 7 días. 6 días trabajarás y 1 se lo dedicarás al Señor. ¿Por qué? Ese día es santo, ese día es santificado para el Señor. Amén. Las personas que se matan por trabajar, escucha esto, y no le dedican el día del Señor que deberían dedicarle el día al Señor, no están cumpliendo con ese mandamiento en el Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice: mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él, escucha esto, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tus bestias, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Dice: y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu madre y a tu padre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. Siguen los mandamientos. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observará, dice, todo el pueblo observará el estruendo, dice el estruendo y los relámpagos. Y bueno, ya aquí terminan los mandamientos que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí. 10 mandamientos hay en todos estos versículos que acabamos de leer, que cada uno de nosotros tiene que honrar. ¿Saben por qué? Porque vamos a leer ahora rapidito en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Queríamos que leyéramos ahí, escucha esto, porque a veces se nos olvida, a veces somos malos oidores de lo que es la palabra del Señor. Amén. Y los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Escucha esto, los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel, pero nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, entramos en ellos también. Amén. Que dice que puedo cumplir 5 mandamientos y los demás no. Es un error. ¿Puedo cumplir 7 mandamientos y los 3 restantes? No, es un error.
Dice Santiago que si tú cumples 9 mandamientos e incumples uno de ellos, te haces transgresor de todos los demás. Amén. La gente dice, no se puede guardar los 10 mandamientos. ¿Quién dice que no se pueden guardar los 10 mandamientos? Eso es un error bíblico, es un error doctrinal. Los 10 mandamientos se pueden guardar. ¿Con qué? Con amor a Dios. El único que no los guarda es el que no ama a Dios. Amén. Y por ahí es donde el Señor nos va a llevar hoy. Amén. Porque vamos a hablar acerca de la ley. ¿Pero cuál ley? ¿La ley del Espíritu o la ley de ritos y sacrificios y cosas que el Señor le dio a su pueblo, que tienen que ver con otras cosas, pero no con la era de la iglesia? Vamos a Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Marisa. No penséis que he venido para abogar a la ley y a los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo con su propia boca dijo, no he venido a esta tierra para quitar, para abrogar la ley. No he venido para quitarla, he venido para cumplirla. Amén. La palabra que se usa, cumplirla, es para darle cumplimiento, para darle veracidad. Amén. Porque en el Antiguo Testamento, escucha esto, los judíos se jactaban mucho de guardar la ley, se jactaban mucho de su santidad, pero no guardaban los mandamientos del Señor. Jesucristo le dijo, por vuestras tradiciones ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Amén. A Jesucristo muchas veces lo acusaron de quebrantar el día de reposo. Y no era así. Jesucristo le dijo, venga, ustedes no saben de que si hay un asno de ustedes que se cae en un hueco el día de reposo, ustedes lo van a dejar ahí hasta el próximo día. Eso no es misericordia, Jesucristo les enseñó. Amén. Entonces, Él claramente dice que hasta que no pase cielo y tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Hasta que no pase. ¿Cuándo pasará cielo y tierra? Cielo y tierra pasarán cuando la iglesia haya sido levantada al cielo, cuando pasen los 7 años de tribulación, cuando pasen los 1000 años, escucha esto, de reinado de Cristo terrenal en la tierra. Después de eso es que pasará cielo y tierra, que vendrá el juicio final sobre la tierra. Pasará cielo y tierra y la nueva Jerusalén descenderá del cielo. ¿Cuándo sucederá eso? Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Estamos introduciendo con esto para que entendamos, escuchen esto, cuál es la ley a la que Jesucristo se estaba refiriendo. No pasará cielo y tierra hasta que todo esto pase. No pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo esto acontezca. Escuchen esto. Cuando Jesucristo habló de esto, incluyó 2 leyes. Incluyó la ley de ritos y sacrificios que Dios le dio a Israel, incluyó los 10 mandamientos. Ahora, en el año 70 después de Cristo, ustedes saben que el templo de Israel fue destruido por el emperador Tito, ¿sí o no? Desde ese entonces en adelante, Israel no puede cumplir con los mandamientos de los ritos y sacrificios y muerte de animales y esas cosas. No puede cumplir con el incensario, no puede cumplir con nada en el templo porque no tienen templo. Amén. Pero hay una ley, hay 10 leyes que se quedaron vigentes, que tienen que cumplirse. Y a esta era la ley a la que Jesucristo físicamente se estaba refiriendo. Espiritualmente y físicamente, literalmente, se estaba refiriendo a la otra, que será vuelta a restablecer cuando Jesucristo reine 1000 años en la tierra. Los sacrificios serán vueltos otra vez a restablecer porque será el reinado de Israel prometido Dios a su pueblo, el restablecimiento de la nación de Israel. Durante esos 1000 años, la ley de los ritos y sacrificios y muerte e incensarios y todas esas cosas y el servicio en el templo y los sacerdotes y todas esas cosas serán vueltas a restablecer durante ese tiempo. Amén. Pero del año 70 a la fecha no tenemos eso. Los judíos no tienen eso. Pero hay 10 leyes que están vigentes. Y a esa fue a la que Jesucristo precisamente en ese momento estaba refiriendo. Ni una jota ni una tilde pasará, porque esas fueron las 10 primeras leyes que Dios le dio a su pueblo. Amén. Y para todos aquellos que creemos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dice Marisa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, ¿cuándo sucederá eso? Cuando ya todo sea restablecido en la tierra y la tierra esté preparada para recibir a la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Jesucristo dijo, hasta que no pase cielo y tierra, refiriéndose a lo que conocemos hasta hoy día, desde aquel entonces, desde la creación hasta hoy. Hasta que no pase eso, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley. Amén. Ahora, ¿puedo cumplir con solamente 3 mandamientos e incumplir los demás?
¿Puedo tener fe? ¿Eso sería tener fe? No, eso no es tener fe. Eso es querer tener fe y seguir siendo un pecador. Porque los 10 mandamientos lo que nos muestran a nosotros es nuestra condición delante de Dios. Si amamos a nuestro prójimo y amamos a Dios como decimos que los amamos. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Entonces, vamos a Romanos. Entonces, ¿a qué ley se estaba refiriendo Jesucristo? Ya leímos los 10 mandamientos. Ahora vamos a entrar en el nuevo pacto cuando el Espíritu Santo le dio sabiduría a Pablo, le dio sabiduría a los discípulos para escribir la palabra que a nosotros nos enseña hoy. ¿Cuánto dicen amén? Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 2. Entonces, ¿qué ley debemos cumplir nosotros como cristianos? ¿Cuál es la ley que nosotros debemos cumplir? Nosotros, dice la Biblia, que nosotros no estamos bajo la ley, se refiriéndose a la ley de los ritos y sacrificios. Dice, no estamos bajo esa ley, pero hay una ley que está en nosotros, el día que creímos en Cristo, el día que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Hay una ley que entró en nuestros corazones, la ley del Espíritu. La Biblia le dice la ley del Espíritu. ¿Marisa? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dame una pausa. Ahora no hay ninguna condenación. Escucha esto, no hay ninguna, no existe ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No para los que andan, escucha esto, conforme a la carne, sino para los que andan conforme al Espíritu. Entonces quiere decir que hay una condenación para los que andan en la carne, no para los que andan en el Espíritu. Amén. Siga, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley, ¿qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Por aquí vamos introduciendo todavía. Dice el Pablo que hay una ley, que es la ley del Espíritu. ¿A dónde nos lleva esa ley del Espíritu? Lo dice claramente. Nos ha libertado de la ley del pecado y nos ha dado vida en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Noten algo, escuchen esto. Vayan notando algo porque esto lo empezamos a estudiar en Romanos ahora, ya lo vimos, ¿verdad? Porque cuando los gentiles... ¿Vuelve a leer, Marisa, desde el principio? Los gentiles que no tienen ley, escuchen esto, ¿sí? Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los gentiles que no tenían ley, nosotros que no teníamos ley, no somos de la ley del Antiguo Testamento, de que Dios le dio a Israel, de sacrificios y ritos y incensarios, muerte de animales, sangre. No somos de esa ley. Pero dice, por naturaleza, nosotros que éramos sin ley, escucha esto, sin ley, cuando cumplimos las cosas que son de la ley, somos ley para nosotros mismos. Queriendo decir, escucha esto, queriendo decir que hay una ley escrita que dice en versículo 15 otra vez, Marisa. ¿Hay una ley escrita en dónde? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Una ley escrita en nuestros corazones. Y por aquí es donde vamos a ir, y por aquí es donde el Señor nos va llevando. Una ley escrita en nuestros corazones, porque no es una ley externa, es una ley escrita en nuestros corazones. Es una ley escrita en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Lo que muestran que cumplimos con la ley. ¿Cuántos dicen amén? La gracia del Señor y el favor de Dios fue derramado en nuestras vidas. El Espíritu Santo no fue derramado para que nos gloriemos solamente en decir, tenemos al Espíritu Santo. Porque si usted dice que tiene el Espíritu Santo cuando no lo tiene, porque el Espíritu Santo muestra la obra de la ley en Cristo en nosotros, cuando usted dice que no lo tiene, usted tomó en vano el mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Usted está incumpliendo ya precisamente con ese mandamiento. Por eso es importante conocer las Escrituras. Por eso es importante conocer la Biblia. Por eso es importante saber interpretar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, existe una ley, escucha esto, que está escrita por el Espíritu Santo en nuestros corazones que muestra a un verdadero creyente. Número 1, la ley del arrepentimiento.
Escuchen esto, la ley del arrepentimiento. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos donde el Señor llamó a su pueblo al arrepentimiento, el cual muchos obedecían, muchos no obedecían. Vamos a leer Mateo, capítulo 3, versículos 7 al 8. La primera ley que el Espíritu Santo escribe en nuestra mente y en nuestros corazones es la ley del arrepentimiento. Cuando esa ley, escucha esto, no se pone de manifiesto en nuestras vidas, usted no se ha arrepentido. Entonces es una ley del Espíritu Santo. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Entonces, el versículo o la expresión que debemos tomar acá es la siguiente: hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene frutos dignos. Eso es una ley escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el único que puede convencer al hombre, al que no se ha arrepentido, y aún nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, a ayudar a arrepentirnos de cosas que hayamos dicho, de cosas que hayamos hecho, nuestras actitudes y nuestras condiciones delante del Señor. ¿Estamos acá? Eso es una ley del Espíritu. Eso no es algo que yo quiero. Eso no es algo que yo quiero. Eso no es algo que yo escojo. Es una ley del Espíritu en nuestros corazones. Si no vive, si no se funciona, si no se manifiesta, no estamos viviendo bajo esa ley. Hechos, capítulo 17, versículo 30. El Señor en algún momento dijo que Él, habiendo pasado por alto los pecados antiguos, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepienta. Dios pasó por alto los antiguos pecados. Escucha esto. Ahora manda a que todos los hombres se arrepientan. Dios está mandando a que ¿qué? A que todos los hombres se arrepientan. Amén. Y ahora vamos a entender algo sobre la palabra arrepentimiento. ¿Cuántas veces ustedes saben que Jesucristo dijo así que arrepentidos y convertidos? Jesucristo dijo arrepentidos y creed en el Evangelio. Amén. El apóstol Pablo predicó arrepentidos y creed en Jesucristo. El apóstol Pablo predicó arrepentidos y creed en el Evangelio. No sé si están acá. Amén. Todos los hombres tienen que arrepentirse delante de Dios. Amén. Y vamos a ver, escucha esto, cuál es el verdadero arrepentimiento que Jesucristo usó para que nosotros, escucha esto, pues viviéramos una vida delante del Señor así, arrepentidos. Una vida que muestra por la ley del Espíritu un verdadero arrepentimiento. Escuchen esto. Hay dos palabras que se usaron en el griego para determinar la palabra arrepentimiento. Escucha esto. Te voy a decir primero la que procede del latín. La palabra que procede del latín para arrepentimiento que Jesucristo usó se llama, o se escribe así, poenitere. Poenitere. Así. Poenitere. Escucha esto. Y el significado de esta palabra es, escucha esto, ser penitente. ¿Ustedes saben que es una persona penitente? Una persona que recibe la corrección. Una persona que recibe la exhortación. Ser penitente. Cuando alguien te corrige y no recibe la corrección, usted no es penitente. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa esta palabra. Esta palabra fue usada en el Nuevo Testamento para determinar el arrepentimiento. Ser penitente, escucha esto, y esta palabra lleva a las personas, escucha esto, a las personas a abrir su mentalidad y cambiar la forma en la que piensa. Amén. Y tener una actitud diferente ante Dios. Ahora, la palabra griega, que es la más importante, porque el latín vino del griego. La palabra griega, que es la más importante, es metanoeo o metanodia. Se puede decir así también. Y aquí va la definición de esta palabra. Esto, cambio de mente y pensamientos que llevan a la persona a un cambio total y absoluto de su conducta. Metanodia, cambio de mente o pensamientos que conllevan a la persona a un cambio total y absoluto de conducta. Quiere decir que los pensamientos necesitan ser cambiados. Si los pensamientos no son cambiados, la conducta no puede cambiar.
Eso significa la palabra arrepentimiento. Y esta fue la palabra, se creen algunos estudiosos de las Escrituras del tiempo de los años 1700, 1600, por allá, que esta palabra fue la que usó Jesús cuando le dijo al joven rico: ve y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y dice que el joven rico no pudo hacerlo porque tenía muchas posesiones. Amén. También, escucha esto, produce un cambio de dirección en nuestras vidas, a nuestros pensamientos cambiar, en nuestra conducta cambiar. Un verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces vamos a Juan, escucha esto, Juan, capítulo 3. Pero antes de llegar ahí quisiera contarles una historia. ¿Cuántos saben que la Biblia habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios? Amén. La Biblia habla de David como el gran rey de Israel. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla de David, escucha esto, como aquel que fue escogido sin que David lo supiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Habla del gran rey de Israel. Y hay un momento en la historia donde David tiene un general en su ejército. Y David se fija en la esposa de este señor. Y manda, escuchen esto, y manda a matar a su amigo para quedarse con su esposa. Cuando sucede esto, el profeta de Dios viene y le cuenta una historia y le dice: David, hay un hombre que tenía 100 ovejas y había uno que tenía una. Y este hombre que vio la que tenía 100 ovejas, vio a aquel que tenía una sola y fue y le quitó la oveja y se la mató y se la comió. Y David, que era un hombre justo delante de Dios, un hombre conforme al corazón de él, le dijo al profeta: a ese hombre hay que matarlo, hay que pasarle la espada. Y ustedes saben qué le dijo el profeta. El profeta le dijo: ese hombre eres tú. Y dice que inmediatamente el profeta le señaló con el dedo y le dijo: ese hombre eres tú. Cayó en el suelo arrepentido de rodillas. No sé si están acá. Amén. Eso es en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más nosotros ahora? David incumplió 2 mandamientos ahí. Escucha esto: tomar la mujer de tu prójimo y matar a alguien. Y el Señor lo perdonó porque se arrepintió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero, escucha esto, David, escucha esto, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él conocía lo que era el arrepentimiento delante de Dios. Quizás que lo haya hecho por ignorancia, está bien. Pero acabamos de leer un versículo en Hechos que dice: Dios, habiendo pasado por alto los pecados de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Amén. ¿Cómo? La ley del Espíritu nos ha libertado del pecado y nos ha dado vida en Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 1 al 6. Ya vimos la primera ley, que sería la ley. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu en nuestras vidas. Hay otra ley en el Nuevo Testamento, en nuestra vida cristiana, que nosotros tenemos que aprender a vivir. ¿Amén? Que me pregunté yo por mucho tiempo, cuando regresé a los caminos del Señor, me pregunté: Señor, ¿habré nacido de nuevo? ¿Nací de nuevo? Pues vamos a romper un paradigma mental hoy con eso. Juan capítulo 3, versículo 1 al 6, Marisa. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten algo importante acá. Nicodemo, principal de la sinagoga de los judíos de Israel, le hace una pregunta y Jesús se va de la pregunta. Escucha esto, con una respuesta prácticamente incoherente a lo que este hombre le está preguntando. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Escucha esto, nacer de nuevo es otra ley del Espíritu en Cristo Jesús, que me ha libertado del pecado y de la muerte. Es otra ley del Espíritu. ¿Puedo entrar al reino de Dios como me da la gana? No, hay una ley. ¿Cuál es la ley? Tienes que nacer de nuevo.
Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Marisa, sigue leyendo. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu. El bautismo va incluido, pero no es el fundamento para el nuevo nacimiento. ¿Sí? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es una ley en el Espíritu. Lo que es nacido de la carne sigue siendo carne y se va a seguir siendo carne. Pero si eres nacido del Espíritu, vas a hacer cosas del Espíritu. Entonces quiere decir que hay una ley en el Espíritu. No leímos en Romanos que dice que la ley del Espíritu, me ha libertado de la esclavitud y del pecado. ¿Están acá? Entonces, escucha esto. Un nuevo nacimiento tiene marcas. A ver, ¿quién? La hermana Betty. Hace 2 años y medio tuvo una niña. Si ella hubiese dejado a esa niña a la Bartola, ¿hubiera podido sobrevivir? No. Número 1, escucha esto. Número 1, las marcas de una persona que nació de nuevo están en los brazos de su padre. Número 1, es una ley. Segunda ley, las marcas de una persona que nació de nuevo están en la cuna donde está su padre. Número 2. Número 3, la marca de la ley del Espíritu de una persona que nació de nuevo, el papá lo cuida, lo baña, le cambia la ropa, no sé si están acá. Eso es una persona que nació de nuevo. No puedo decir que nací de nuevo y estar en el mundo y pegar y seguir pecando como me da la gana. No, porque allá afuera estás sin padre, estás sin nada y en algún momento te vas a morir. Cuando vienes a este mundo y naces de nuevo, tienes un papá que te cuida, tienes un papá que no duerme por ti, tienes un papá que está velando por ti, pero está en el lugar donde está el papá o donde está la mamá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es la ley del Espíritu de aquel que nació de nuevo. Te estoy hablando como si fuera una parábola que Jesucristo usó o está usando. No sé si entienden cuál es el ejemplo. Amén. Si tus padres te descuidan, usted no puede pasar ni una semana. O sea, si tú naces de nuevo, aún ignorantemente, tú estás en los brazos de papá, tú estás en los brazos de mamá, tú estás siendo velado por el cuidado directo de ellos. Ayer le ponía un ejemplo a mi esposa. Hay gente que están rebeldes con la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia con Cristo? Mucho tiene que ver, pero son 2 personas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú naces de nuevo, el lugar donde el Señor determinó que fuera tu cuna, escucha esto, que fuera tu cuna para que usted creciera, es la iglesia. El lugar donde tu papá te mece es en tu casa, tu relación con él. ¿Cuántos dicen amén? Si no tienes una relación con papá en sus brazos, no te va a alimentar, no sé si están acá. No sé si entienden cuál es el principio que estoy poniendo. ¿Están acá? Entonces, eso es una ley del Espíritu, nacer de nuevo. Amén. El bautismo es parte del nuevo nacimiento, pero no es el fundamento, no salva a las personas. El bautismo no salva a las personas porque el que estaba en la cruz no tuvo tiempo de ser bautizado y fue salvo. Amén. El bautismo es un ejemplo de tu carácter con el Señor. El bautismo es un ejemplo de que naciste de nuevo. El bautismo es un ejemplo que tú dices, voy a morir a mi vida y voy a resucitar con Cristo. Ya no voy a vivir yo, voy a vivir para Cristo. Eso es el bautismo. Es un simbolismo de la fe que has tenido en Él. Amén. Muerto con Cristo, resucitado con Él. En el bautismo de Cristo. Amén. ¿Están acá? Entonces, las marcas de un nuevo nacimiento tienen una evidencia. Amén. No quiere decir que nací de nuevo, me fui al mundo a hacer como lo que me dio la gana. Les pongo un ejemplo. Cuando el Señor me recibió, no que yo lo recibí, cuando el Señor me recibió a mí, en ese momento yo no nací de nuevo. Yo nací de nuevo cuando regresé a Él. O cuando Él me hizo regresar a Él. Ahí fue cuando yo nací de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 17. Vamos a seguir entrando. La ley del Espíritu, de un nuevo nacimiento. Es una ley en el Espíritu. Nacer de nuevo es una ley en el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos
de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Siga. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para un momento. El espíritu mismo, hablando, escuche esto, del espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Algo que es testificado es algo que tiene evidencia. Queriendo decir que la ley del espíritu testifica, del espíritu de Dios, testifica en nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Eso es una ley del espíritu. Dice, somos hijos de Dios. Dice, sigue Marisa, perdón. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, dice, si somos hijos, somos herederos juntamente con Él. Dice, herederos. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí va la ley, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Dice, para que, ¿qué dice? Juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. ¿Estamos en el versículo 17? Sí, qué lindo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Otra ley del Espíritu. Escuchen esto, noten lo siguiente. Otra ley del Espíritu. Y ahora al final vamos a entender por qué estamos hablando de todos estos versículos y como ley del Espíritu de Dios. Porque son ley del Espíritu de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. A la concupiscencia, al pecado del mundo. Dice, y esta es nuestra fe que ha venido al mundo. Versículo 10, brinca versículo 10. Noten algo, la ley del Espíritu. Escuchen esto, la ley del Espíritu. Dice, el que cree en el Hijo de Dios. Y aquí es donde nos ponemos cada uno de nosotros. Escuchen, ese versículo estremece mi corazón y me da un temor terrible. Escuchen esto. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él mismo. Eso es una ley del Espíritu. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchen esto. ¿Por qué nosotros tenemos que tener en cuenta ese versículo? Porque en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, está escrito, cuando Jesús se bautizó, hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. A él oiga todo lo que tiene que decirle. Entonces el testimonio de Cristo, escucha esto, es el mismo testimonio que Dios ha dado acerca de él. Cuando Dios dio ese testimonio, cuando le dijo a todos los que estaban alrededor, oigan lo que él tiene que decirles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ya vimos esa segunda ley, que es nacer de nuevo en Cristo. Ahora vamos a ver una tercera y con esta vamos a ir terminando. Una nueva vida en el Señor. Ya nací de nuevo, ahora me toca una vida nueva en el Señor. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para que aquí es donde va esto ahora y se pone un poquitico fuerte. Escuche esto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Aquí va tu pregunta. Por el bautismo. El bautismo es una manera de morir. Así como Cristo murió en el sepulcro, en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fue enterrado con tu pecado y con el mío y con los de todos aquellos que han creído en Él. Y cuando se levantó al tercer día, se levantó sin ninguno, se levantó puro, santo y sin mancha delante de Dios. Santificado. Dice, por el bautismo, a fin, escucha esto, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva aquí en la tierra, no en el cielo.
Entonces, ¿cuál es la ley del nuevo nacimiento? Vivir una vida nueva en Cristo. Eso es una manera correcta de decir, verdaderamente Dios está obrando en mi vida. Verdaderamente estoy viviendo un evangelio. No importa, los defectos que tengas no corrompen el principio bíblico, porque Dios sabe que somos imperfectos delante de su presencia. ¿Estamos acá? El pecado es una cosa, tus defectos son otras. ¿Entendemos eso? Por la gloria que así andemos, ¿en qué? En una vida nueva. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 17. Es fácil, todos lo hemos leído. De tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Y la pregunta que yo me hacía cuando leía este versículo, cuando era todavía un ignorante, o sea, un poco más de lo que soy ahora, porque sigo siendo ignorante. Escucha esto, yo decía, bueno, ¿cuáles son las cosas viejas que tienen que pasar? Yo necesito que todas sean hechas nuevas entonces. Yo sin entender contexto, sin entender nada. Yo decía, si estoy en Cristo, las nuevas cosas tienen que pasar, las nuevas cosas tienen que empezar a suceder en mi vida, las viejas tienen que dejar. Si no avanzo en Cristo en estos asuntos, ¿qué pasa? No estoy bajo la ley del Espíritu, estoy bajo la ley del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Eso es una ley del Espíritu. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, vamos a Efesios, capítulo 4. Vamos a leer ahora bastantes versículos para tratar de aprobar todo esto. Efesios, capítulo 4, versículo 29 al 32. Marisa. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, espérate un momentico, para. Si todas las cosas tienen que ser nuevas hechas y las cosas viejas pasar, quiere decir que si antes yo decía malas palabras, tenía malos pensamientos, era un adúltero, era un iracundo, era, no sé, todas las cosas que nos llevaban al pecado eran hechas en mi vida. Si estoy en Cristo, todas tienen que quedarse atrás y ser una vida nueva. Amén. Marisa, ¿me empieza otra vez? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Habla de palabra, una conducta en la cual nosotros hablamos. Amén. Yo me acuerdo hace muchísimos años atrás, yo era un mal hablado terrible. El Señor, escucha esto, te enseña. El Señor te educa. Esa es la manera, escucha esto, en que tú sabes que has nacido de nuevo. Estás en los brazos de papá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Era un mal hablado, era una palabra tras la otra, mala palabra tras la otra, mala palabra. Y el Señor te ayuda. Amén. Está hablando en esa parte de conducta en nuestras vidas. Amén. Eso es una conducta que el Espíritu Santo cambia a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. ¿Sí, Marisa? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Un momentico. Y no contristes al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces quiere decir, escúchate, una de las señales de que nací de nuevo y tengo el Espíritu Santo es cuando peco, escúchate, y digo una mala palabra, no que se te va la mala palabra, se te fue la mala palabra, automáticamente no pasan 2 minutos que el Espíritu Santo te dice, pecaste. Tenés que arrepentirte. Le dijiste una mala palabra a tu esposa, le dijiste una mala palabra a tu esposo. Cuando tuviste un mal pensamiento en contra de alguien, miraste a una mujer, miraste a un hombre, el Espíritu Santo te trae convicción de pecado. Eso naciste de nuevo, una ley del Espíritu. ¿Qué es eso? El arrepentimiento. Esa es la ley en la que el Señor quiere que nosotros vivamos en esta vida, porque esa es la única ley que te lleva a ti y a mí a cumplir con los 10 mandamientos de Dios. Amén. Cuando tú estudias los 10 mandamientos de Dios, todos tienen que ver con un arrepentimiento, conducta, cambio de actitud delante de Él. Porque Él está en el cielo, pero Él lo ve todo. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás haciendo lo que te da la gana y está Él así. Está mirando. Está dejando. ¿Cuántos dicen amén? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Amargura, enojo, gritería y maledicencia. Quítese de vosotros todas esas cosas. Una ley del Espíritu. ¿Sí? Y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Santiago 3, 11 al 13. Un cambio de conducta. No puedes decir que eres cristiano y tú dices malas palabras.
No puedes decir que con tu boca bendices a Dios y con la tuya bendices a tu hermano. O dices una mala palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben que me mostró a mí el Señor una vez en oración. Decir malas palabras es una maldición. Porque con esta oras a Dios, le pides, lo bendices, lo glorificas, lo exaltas. Pero con ella también dices malas palabras. Y el Señor me dijo, eso es una maldición del pecado, de la ley del pecado. Y de esa ley nos liberta Cristo. Nos liberta el Espíritu Santo. Marixa. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Sí, quiere decir, escúchate, que si una mata de mango está supuesto a producir mangos, no puede producir aguacates. A no ser que le hagan un injerto raro. Y eso le agarramos nosotros, un injerto raro allá del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero una mata de mango natural no puede producir aguacates. Ni una fuente, ni un manantial puede echar agua salada por donde le echa agua dulce. No puede, no existe. Es un principio que no se puede violar. O sea, es una ley. Entonces dice, de una misma boca no puede producir maldición y bendición a la misma vez. No puede. Es una ley. No se puede. Como mismo Dios le dijo a Adán, no comas de ahí. Es igualito. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quién nos liberta de esa ley? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Dejando que Él sea lo que Él tiene que ser en nuestras vidas. Estando seguro que lo recibimos. Y déjame decirte que de seguro, cuando usted lo tiene, usted sabe que lo tiene. Es evidente. Amén. Efesios 5, 1 al 3. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Como conviene a santos, ni fornicación, ni avaricia, ni inmundicia se mencione delante de vosotros. Versículo 1. Sí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué lindo. Escucha esto. En la última ley, escucha esto, que es la que vamos a juntar todas juntas. Quería leerle algunas cositas más, pero nos vamos a tomar bastante tiempo. Escuchen esto. La ley de amar a Dios. Cuando digamos que amamos a Dios, tengamos cuidado con lo que decimos. Porque aunque Dios no es un nombre, escucha esto, aunque Dios no es un nombre, sabe, escucha esto, a qué nos estamos refiriendo. Y decir que amamos a Dios cuando no mostramos que amamos a Dios con nuestras actitudes, sería tomar el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice la Biblia, no dará por inocente Jehová Dios al que tomare su nombre en vano. ¿Están acá? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Dice que lo único que pide Dios de nosotros es un verdadero arrepentimiento. Y a través de esa ley del arrepentimiento, todas las demás podrán ser cumplidas en nuestras vidas. Si no vivimos esa ley de arrepentimiento, estamos fritos delante de Dios como un pollo.